Todo río tiene su desaguadero. Esta es una frase que más de una vez he escuchado decir a una persona como mi padre. Esto se debe a que es una frase compleja que demuestra la filosofía o la forma de ser de cada persona. Como si de alguna forma también quisiéramos decir que cada cabeza es un mundo. Cada río tiene un inicio y un final, pero a pesar de que ese inicio y final existe, siempre va a haber un desemboque. Va a haber un lugar donde el agua fluya por otros rumbos o que se salga del flujo normal. Eso es su desaguadero. Es por esto que pienso en que precisamente en muchos momentos en los que las personas o el ser humano en sí es más simple de lo que parece. Más allá de lo que es la biología o las formas en las que se creó, la psicología del mismo es simplemente sencilla. Muchos nos vemos en un entorno en el que prácticamente desde que tenemos memoria empezamos a aprender, sustentar a nuestras familias y vivir en una sociedad la cual al final es cansada y que siempre hacemos lo mismo, un bucle sin fin donde trabajamos para poder tener dinero y para poder sobrevivir. Algunos con mejores oportunidades que otros, ya esto está claro, ya sea por circunstancias que nos ciegan o que nos hacen perder oportunidades y que luego nos lamentamos a lo largo de nuestras vidas, o porque simplemente nunca llegaron a esas oportunidades. Por eso cada vida y cada destino es diferente, o como por ahí algunos dicen, cada cabeza es un mundo. Por eso no está tan descabellado el hecho de pensar en que la mayoría buscamos siempre algo que nos pueda hacer sentir vivos, que nos haga poder enfocar nuestro tiempo, ya sea como un hobby o algo que nos distraiga, y que nos quite ese estrés del diario vivir, de la rutina. En mi caso, encontré algo, autos viejos o simplemente esa vocación por querer aprender un poco de mecánica. Ir a eventos, ver autos, manejar, simplemente los autos fueron una pasión que me ayudaron a desestresarme en las etapas de trabajo, de estudio, y el hecho de tener algo diferente que hacer en nuestros días nos tranquiliza como seres humanos simples que somos. Y claramente sé que no soy el único que piensa de esta forma. Hay muchas personas que comparten una vocación como esta, hobbies que van desde gente que juega videojuegos, ve películas, en mi caso, los carros o los autos, y muchas otras personas como por ejemplo en países donde las jornadas laborales y los estreses diarios son tales como por ejemplo Japón. Esos estreses son bastante grandes y no es tan loco pensar que haya personas que quisieran tener un hobby el cual se transforma en un estilo de vida, el cual podría llegar a ser arriesgado, podría llegar a ser peligroso y también podría poner en riesgo a los demás, pero que simplemente nos hace salir de esa zona de confort, de ese momento de simplemente ser un hombre más en el mundo, ser una persona que hace algo diferente, algo que nos atrae, que nos gusta y que nos hace sentir esa adrenalina y esa capacidad de decir estoy vivo. Por eso ya no suena tan loco el hecho de pensar que un hobby podría llegar a ser un hombre en una pista viajando a más de 300 km por hora. Es por eso que entre un tipo de documental y reflexión humana me gustaría hablar de las personas que hicieron esto, sentir esa adrenalina de gente que modificó autos y generó un club, el cual se podría decir que estos mismos superaban las barreras de lo que uno humanamente creyera que se pudieran hacer en autos que tal vez nunca se imaginaron con esa potencia o con esa capacidad de llegar tan lejos como por ejemplo caballajes de 800, 900 capaces de llegar a los 300 km por hora. Es por eso que hoy quiero hablar del Midnight Club. El Midnight Club fue una organización de pilotos que condujeron no solamente autos japoneses, sino también autos europeos, comenzando sus andadas por allá de los años 70, y que se disolvió en 1999. Con una premonición del ocaso de la cultura automovilística que se avecinaba, entre sus decenas de miembros al final de la vida del club destacaron autos como el Nissan 300 ZX Z32, los Nissan Skyline GTR R32 o 33 y el Mazda RX-7 junto con Toyota Supra o automóviles europeos como los que más destacan, el Porsche 911 o un Ferrari Testarossa. Es obvio que para un documental de esta clase los datos son claramente escasos y la historia para un documental que debería ser grabado en las mismísimas tierras de Tokio no nos da las certezas de poder hablar mucho. Los miembros de la Midnight se dejaban ver durante años en las noches que inauguraban la Wangan, conocida oficialmente como la autopista del Shuto, que conectaba la capital japonesa con Yokohama. Específicamente se trató de una banda de corredores callejeros que fue la más respetada de la época, lo que llevó a sus miembros a la fama gracias a multitud de artículos de la prensa en la época sobre autos y modificaciones.
Como fecha oficial se toma 1985, para reconocer su fundación bajo un estricto código ético. El requisito para el ingreso en el club era poseer un vehículo capaz de sobrepasar los 200 km por hora, y eso no aseguraba correctamente la membresía final, que debía ser evaluada tras un año como aprendices o como ellos mismos se llamaban, rookies. La base del Midnight Club fue anonimato de sus miembros, que se dice nunca conocieron sus verdaderos nombres y que se movían en la escena urbana bajo seudónimos con el objetivo de mantener la seguridad y reputación de sus vidas diurnas. Algo que nos puede sonar algo parecido a, por ejemplo, la costumbre de los kanjosokus que mencioné en un video pasado. Por ejemplo, la de portar máscaras o pasamontañas en mitad de sus eventos con la finalidad de no poder ser identificados. La forma de identificar los autos, por su parte, fue mediante vinilos instalados en el parabrisas y en algunas zonas de la carrocería. Estos vinilos eran exclusivamente de los miembros del grupo, y se dice que si alguien externo lo portaba, el grupo llegaba a tomar extremas represalias contra el vehículo de esta persona, ya sea golpearlo a tal punto de que no funcione o simplemente quemarlo. El Midnight Club, pronunciado en japonés como Midnight Tokurabu, fue un grupo de corredores callejeros que frecuentaba la autopista Shuto entre Tokio y Yokohama, como mencionamos anteriormente, y que se le conoce como la Wangan. Está claro que existen requisitos para formar parte del grupo, como mencionamos, que desde el 85 los corredores debían de poseer un auto que pudiera llegar a más de 250 km por hora. Sin embargo, una carrera de este grupo llegaba a velocidades de 300 km por hora. Y por ejemplo, los miembros, una vez aceptados, estos miembros llamados aprendices o rookies, siempre para poder ser aceptados debían asistir a todos los eventos organizados por la banda. Y aún así, si no lo hacían, eran expulsados inmediatamente. A final de todo, solo un 10% de los aprendices conseguían ser aceptados finalmente como miembros de pleno derecho, y aún así los miembros podían ser expulsados si tenían una conducta peligrosa o probaban algún accidente o simplemente no iban a las reuniones. Los miembros de pleno derecho debían lucir una pegatina en la banda Midnight Club en sus paragolpes y otras en el parasol, a veces también en las taloneras donde pondrían el nombre completo Midnight Club Racing Team, que este es simplemente el nombre real, pero debido a que en algún noticiario inglés se les abrevió y se les conoció únicamente como el Midnight Club. Sin embargo, su nombre completo es Midnight Club Racing Team. En su máximo apogeo, la banda logró formar por parte de 30 miembros que se reunían para correr en alguna gasolinera de la zona de Yokohama a medianoche. De ahí el nombre del grupo. Y las carreras tenían lugar en la ruta de la bahía de la autovía Shuto y terminaban en otras gasolineras, llegando a Tokio. Debido a lo altamente preparados que estaban los autos de la banda, la policía no podía conseguir alcanzarlos con sus autos de patrulla normales, incluso cuando esos adquirieron vehículos de persecución especial. A esto nos referimos a que la policía japonesa llegó a tener Nissan Z32 y Nissan Skyline R32, que tampoco lograban atrapar debido a que los autos de la banda eran capaces de ir a 320 y con potencias que variaban entre los 400 y los 700 o incluso 900 caballos de fuerza, muy lejos de las capacidades de cualquier auto, porque aunque sea deportivo, era de serie. Y la policía nunca consiguió atrapar a algún miembro de pleno derecho, únicamente lograron atrapar a aprendices. La banda se veía protegida por el hecho de que la autopista Shuto estaba plagada de túneles, en los que incluso habían varias bifurcaciones dentro del mismo túnel. Si nos queremos hacer una mejor idea de este tipo de bifurcaciones en los túneles o varios tramos que se podía llegar a seguir, podríamos ver un anime como One Got Midnight, que trata de esto y nos enseñan esas carreras nocturnas a esas velocidades y cómo estos corrían a más de 300 kilómetros por la misma. Además, cambiaban horarios y rutas alternativas para no caer en emboscadas, lo que así hacía que la policía sea una forma efectiva de atraparlos. Con cierta elegancia, el club operaba exclusivamente por el nombre de pila y no permitía que los miembros hablaran de sus profesiones para mantener un mínimo de anonimato. Si te unías al club con un amigo, este se te animaba a mantener el secreto en presencia de otros miembros. Solo en 2 ocasiones se ha revelado la profesión de algún miembro, ambas en una entrevista para la revista Max Power, donde se revela que un conductor de un Mazda RX-7 FD era un promotor inmobiliario y que el conductor de un R32 Skyline GTR dirigía el negocio familiar de venta de autos en una empresa japonesa. Se cree que muchos de los talleres del tuning japonés con larga trayectoria pertenecen o fueron fundados por antiguos miembros del Midnight Club, que de hecho en una ardua investigación puede dar con varios nombres, sin embargo los veremos más adelante. Para reunirse no usaban teléfonos ni nada por el estilo que pudiera ser rastreado. Usaban anuncios en la sección de contactos de Asahi Shimbun, un importante diario de Osaka,
como si fueran citas a ciegas, y pareciera que el sistema codificado funcionaba tan bien, puesto que en ningún momento se llegó a hacer presencia de policía en lugares de reunión. Por ejemplo, para poner una mejor contextualización, digamos que para organizar una reunión, el líder del club acordaría en la reunión anterior que todos los miembros debían buscar en un mismo diario, por ejemplo el Asahi Shimbun, un tipo específico de anuncio en el periódico local, especificado por él. Esos anuncios contendrían mensajes secretos que los miembros consultarían para saber cuándo y dónde reunirse. Un ejemplo de un anuncio sería, por ejemplo, algo así: se venden bolsos pequeños con descuento. Para más información, me encuentro en el aparcamiento de Daikoku en el jueves, entre las 23 y las 12 am. Gracias a esto, este tipo de anuncios ayudaban a que los miembros pudieran reunirse. Por ejemplo, en este caso, los miembros sabían que se iban a reunir entre las 11 pm y las 2 am, un jueves, en el área de estacionamiento de Daikoku, que se había convertido en un área dedicada a que las bandas de carreras callejeras reúnan en la ciudad y se convierta en una meca de la escena automovilística japonesa. Incluso hoy, Daikoku es completamente importante. También en ocasiones se desafiaban o eran desafiados por otros equipos o corredores. En estos casos, todo el grupo escogía a un miembro para identificar su honor y corría al mejor de 3, por llegar a un punto convenido a otro. Solo perdieron en una ocasión contra un tal Hiro, que tenía un Z32 con un motor proveniente de un prototipo basado en el Z32 desarrollado por la mismísima Nissan para establecer un récord de velocidad en la competencia de Salt Flat Bonneville en Estados Unidos. Este Nissan 300ZX tan bestial daba 800 caballos de fuerza en un banco de potencia y fue el único miembro aceptado inmediatamente en el grupo sin pasar un año de aprendizaje en la historia del Midnight Club. Ahora, si hablamos un poco de estos miembros que existieron, el primer auto que se me viene a la mente y que quiero mencionar por su ardua y genial historia y mi auto favorito es el Z. En este caso, su dueño se llama Toshi. Por esto hablaremos del Z de Toshi. El auto actualmente es propietario de un educado caballero llamado Toshi de Tokio. Toshi, en una entrevista, pidió que no se revelara su apellido y que se borrara su matrícula porque la policía japonesa actualmente sigue persiguiendo muy estrechamente todo lo relacionado con las carreras ilegales. Es por esto que ahora sabemos que Toshi sí perteneció al Midnight Racing Team. Se quería saber por qué el Z había conseguido 600 caballos de fuerza en su momento y cómo él podría haber llegado a traspasar la barrera de los 300 kilómetros en una carrera por la Wangan. Él comenta que después de haber llegado a los 300, el auto quedó con solamente 5 cilindros funcionando. Todas las modificaciones del 280 fueron hechas por ABR, Air Rating Research, Hosoki Engineering, y entre otros muchos logros de ABR se encuentra el haber construido el Toyota Soario más rápido del mundo, o lo que es lo mismo, a un Lexus SC 300 biturbo, que registra una velocidad punta de 350 km por hora. ABR incrementó el cubicaje del motor L28E stock del Z, llegándolo a 3100 cilindradas cúbicas, y que instalaron en el E28 pistones, cigüeñales, bielas y una culata reforzada. El muy conservado turbo simplemente fue desechado en favor de dos compresores IHI RHC 6 BX55 y turbinas 3M13. Toda esta potencia se transmitió por una caja de cambios de Nissan 300ZX Z31 turbo modificada con un diferencial LS de ABR. Para la gestión electrónica utilizaron una ECU o computadora de 16 bits Ready Perfect y Revit 3 y una unidad HKS GCC. Toshi nos dice que a 300 kilómetros no tienes amigos y tampoco tienes el más mínimo margen de error. Aquí es donde la aerodinámica, la suspensión y frenos deben ayudarte a controlar el prodigiosa cantidad de potencia que es necesaria para poder soportar estas velocidades. Este auto está tan modificado que su suspensión era una Bilstein con muelles de Toyota Racing Develop y llantas Pansport de 16 pulgadas con neumáticos Bridgestone RE71. Obviamente a tal velocidad se necesitan frenos, así que la distancia de frenada se redujo gracias a que utilizaron pinzas de un Skyline GTR R32 trabajadas en conjunto con discos también de Toyota Racing Develop, originales de un Toyota Supra JGTC, o sea un Japanese Grand Touring Championship. En el interior este mantenía un tacómetro que llegaba hasta las 11.000 revoluciones permitidas y poco más. Relojes para marcar temperatura de agua, presión del turbo, temperatura de aceite, una jaula antivuelco, unos asientos de piloto o butacas Recaro, asientos de pasajero también Recaro y un arnés de 4 puntos Sabel con un volante Nismo D-Shape. Todo esto hacía que este Z fuera una completa barbaridad en la calle. Porsche 911 de Yoshida. Se rumorea que este Porsche había llegado a montar componentes de un Porsche 962C, un bólido del grupo C que venció durante varios años consecutivos en las 24 horas de Le Mans. También había rumores que afirmaban que Yoshida
Logró obtener uno de los turbos del motor Honda de McLaren MP4 de Fórmula 1 que pilotó el mismísimo Ayrton Senna, y todo ello de golpe en su cuenta bancaria, o sea, él mismo compró todos los componentes. La reputación de este Porsche es desde entonces legendaria y se encuentra guardado en una colección privada de concesionario en Tokyo Private Cars de Odaiba, un lugar reservado a deportivos sencillamente icónicos y de verdaderamente importantes, algo como un auto del Midnight Club. También se dice que otros supuestos miembros del Midnight Club incluyen al fundador de AV Flug y de Re Amemiya, prestigiosos túneles nipones, así como también se habla de Smokey Nagata, el dueño y cabeza pensante de Top Secret. Y también se dice que Hiroshi Tamura, un especialista de productos en Nissan y figura clave en la creación del Nissan R35 GTR y el nuevo Nissan Z, también era miembro del Midnight Club. Y es curiosamente este señor, Hiroshi Tamura, quien varias veces ha negado ser parte de este, aunque tenga un R32 con una pegatina del Midnight Club que es de él, y aunque lo niegue, pues sabemos que fue miembro. Finalmente, la banda se disolvió en 1999, después de que unos Bosozokus, los cuales eran unos pandilleros motoristas, los esperaban en la carretera después de una reunión para retarlos. Uno de los pandilleros iba borracho y chocó contra un auto, muriendo en el acto. Otros 6 resultaron heridos y debido a este accidente, y tal como las reglas del club lo especificaban desde 1985, la regla decía que si alguien moría, se pondría fin al grupo. Es por esto que se decidió deshacer del grupo inmediatamente y para siempre. Tan fieles fueron a su código interno que aunque significara su desaparición, siguieron sus reglas. Desde ese entonces han existido imitadores y otras bandas que han intentado emularlo, pero con una policía muchísimo más preparada y unas leyes de tráfico mucho más duras, todos han fracasado en el intento y terminan en prisión. O sea, es simplemente inevitable querer llegar a ser personas como lo fueron los miembros del Midnight Club, pero no se puede igualar a algo como las hazañas de este grupo. Autos completamente modificados y cosas que legalmente no se llegaron a pensar en el mundo para llegar a ser ciertas, como por ejemplo un auto que nunca se pensó a 300 kilómetros, un auto que por más que se tratara de forjar nunca se pensó con 900 caballos de fuerza o 600, tales como el Porsche o el Datsun o el Nissan R32 del Midnight Club. Un estilo de vida, una forma de vivir peligrosa, pero que indudablemente en su momento y ahora hace que estas personas al recordarlo sientan esa vivencia y sientan esa capacidad de estar vivos, de sentir que viven para algo y que esto, más que ser un hobby, fue un estilo de vida y algo que dejó una huella para ellos y para el mundo, automovilístico y en general. Gracias por ver este video. 乗船で速さを証明します。